La magnate se mofó del niño de 13 años, hijo de la empleada doméstica afrodescendiente. «Traduce esto y mi salario será tuyo», le dijo. Lo que aconteció después sorprendió a todos. «¿En serio, Lucía, trajiste a tu hijo a mi residencia?» La voz áspera de Verónica Castello resonó por el amplio vestíbulo de mármol, causando que Diego se refugiara tras su madre. La empresaria de 52 años, propietaria de una de las constructoras más importantes del país, miraba al adolescente de 13 años como si fuera una mancha no deseada en su costosa alfombra oriental. Lucía bajó la vista, retorciendo nerviosamente el paño de limpieza entre sus dedos. «Disculpe, señora Verónica. Hay paro en el instituto y no tenía con quién dejar a Diego. Le aseguro que no causará molestias». «Obviamente causará molestias», replicó Verónica dirigiéndose hacia la mesa donde descansaba una pila de documentos importantes. Sus tacones de diseñador golpeaban fuertemente el suelo, cada paso una declaración de superioridad. Los menores siempre molestan, especialmente cuando desconocen cuál es su posición. Diego permaneció callado, observando a la mujer que trataba a su madre como un objeto desechable tras 4 años de servicio impecable. A los 13 años, ya había comprendido que personas como Verónica Castello percibían a gente como ellos únicamente como piezas invisibles de un mecanismo que mantenía sus cómodas existencias funcionando. De repente, Verónica se detuvo con una sonrisa maliciosa formándose en sus labios perfectamente maquillados. «Tal vez tu hijo pueda ser útil para algo». Tomó un documento de la mesa y lo alzó en el aire. «Tengo un dilema interesante aquí. Mis traductores cobran una fortuna por traducir este contrato del japonés y eso está retrasando un negocio de 50 millones. El muchacho frunció el ceño, confundido sobre hacia dónde se dirigía aquello. En la sala adyacente, los demás invitados de Verónica, ejecutivos e inversores que habían venido a la cena de negocios, interrumpieron sus conversaciones para presenciar la escena que se desarrollaba. «¿Qué tal un desafío, chico?» Verónica se acercó a Diego blandiendo el documento como si fuera un arma. «Si logras traducir esto correctamente para mañana por la mañana, te pagaré mi salario mensual. Exactamente 240,000 reales». Las carcajadas resonaron en la habitación. Los invitados de Verónica se divertían enormemente con lo que consideraban una broma brillante a expensas de un niño afrodescendiente de los barrios populares. «Verónica, eres despiadada», se rió Roberto Méndez, dueño de una cadena hotelera. «El niño apenas sabrá leer en portugués, imagínate en japonés». Diego sintió que su rostro se calentaba, pero no por vergüenza, sino por algo distinto, una mezcla de determinación y algo que sus víctimas denominarían posteriormente como presagio. Miró el documento que Verónica sostenía en sus manos y después a su madre, quien parecía desear desaparecer. «¿Y si lo logro?» La voz de Diego cortó el ambiente como una navaja afilada, silenciando instantáneamente todas las risas. Verónica parpadeó sorprendida. «¿Cómo dices?» «Si traduzco correctamente el documento, realmente pagará usted los 240,000 reales». La millonaria intercambió miradas divertidas con sus invitados antes de inclinarse hacia el muchacho, como si estuviera hablando con un niño particularmente lento. «Por supuesto, querido. Cuando los cerdos vuelen y tú traduzcas japonés, te pagaré. De hecho, haré algo mejor. Si lo consigues, además del dinero, te daré una recomendación para la mejor escuela privada de la ciudad». Lo que ninguno de ellos percibió fue el brillo diferente que pasó por los ojos oscuros de Diego en ese momento. No era desesperación ni miedo, sino algo mucho más peligroso para quienes subestiman a otros, la calma absoluta de alguien que acababa de recibir exactamente la oportunidad que esperaba. La firme respuesta de Diego resonó en la sala como un desafío inesperado, transformando lo que debería haber sido solo otra humillación en algo diferente. Verónica parpadeó repetidamente, claramente sin esperar que un niño de los suburbios tuviera el coraje de responder directamente a su cruel provocación. «¿Sabes de qué hablas, muchacho?», preguntó Verónica inclinándose hacia Diego con un tono aún más venenoso. «Este documento trata sobre tecnología de construcción sostenible japonesa. Ingenieros graduados en universidades prestigiosas cobran 50,000 reales solo por revisarlo». Roberto Méndez, aún riéndose, se levantó del sofá de cuero italiano. «Verónica, el niño ni siquiera sabe que es tecnología sostenible. Probablemente piensa que sostenible es cuando la casa no se derrumba». Más carcajadas estallaron en la sala. Lucía cerró los ojos, deseando poder desaparecer, pero Diego permaneció inmóvil,
observando cada rostro en la habitación con una atención que debería haber alertado a alguien más perspicaz. ¿Sabes qué me molesta?, preguntó Verónica mientras se acercaba a una estantería repleta de premios empresariales y trofeos. Es esa manía que tienen de no conocer su lugar. Tu madre es una excelente empleada porque comprende perfectamente cuál es su posición en esta casa. Pero tú, señaló con un dedo perfectamente manicurado hacia Diego, tú claramente necesitas aprender algunas lecciones básicas sobre jerarquía social. Lo que ninguno de los presentes notó fue que mientras Verónica disertaba sobre jerarquías, Diego fotografió discretamente el documento con su viejo celular, un dispositivo que le habían obsequiado en un programa social de la escuela, pero que cumplía perfectamente su función. 36 horas, anunció Verónica dramáticamente consultando su reloj Rolex. Ese es el plazo real para la traducción. Si realmente quieres jugar a ser adulto, hagámoslo interesante. Se dirigió a los invitados con una sonrisa maliciosa. ¿Qué tal si apostamos 100,000 reales cada uno a que el chico ni siquiera sabe identificar qué idioma es ese? Hecho. Roberto golpeó la mesa. Más fácil que quitarle dulces a un niño. Literalmente, añadió Patricia Almeida, directora de marketing de una multinacional farmacéutica. Puedo apostar 200,000. Estoy absolutamente segura de que el niño no tiene idea de lo que está viendo. Diego observó cómo cada uno de ellos aumentaba las apuestas en su contra, memorizando cada nombre, cada rostro, cada comentario cruel. A los 13 años ya había aprendido que las personas poderosas a menudo cometen sus mayores errores cuando se sienten invencibles. Mamá, le dijo Diego en voz baja a Lucía, que temblaba de nervios, ¿puedes esperarme en el automóvil? Solo voy a verificar información sobre el plazo. Lucía dudó. Pero Diego le dirigió una mirada tranquilizadora, la misma que ella veía cuando le explicaba problemas matemáticos complejos a compañeros mayores en la escuela o cuando ayudaba a vecinos ancianos con tecnología que ni siquiera los adultos jóvenes comprendían. Después de que Lucía se marchara, Verónica se acercó nuevamente a Diego. Última oportunidad para retirarte, chico. No voy a tener piedad cuando vengas mañana llorando porque ni siquiera pudiste leer la primera línea. ¿Puedo hacerle una pregunta, señora Verónica? Diego mantuvo un tono respetuoso, pero firme. ¿Puedes? Si realmente traduzco el documento correctamente, además de los 240,000 reales y la recomendación para la escuela privada, se disculpará públicamente con mi madre por los 4 años de falta de respeto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Verónica intercambió miradas incrédulas con sus invitados. «¿Qué descaro es este?», exclamó Patricia levantándose indignada. «¿Cómo te atreves a hacer exigencias?» «No son exigencias», respondió Diego con calma. «Es solo una pregunta sobre las consecuencias de una apuesta que ustedes mismos propusieron». Verónica se rió a carcajadas, pero había algo forzado en esa risa. «Claro, querido, cuando fracases estrepitosamente, y fracasarás, quiero que recuerdes que tuviste la oportunidad de salir con dignidad». «¿Y cuándo lo logre?», preguntó Diego por segunda vez en toda la noche. «Si lo logras», Verónica enfatizó la palabra con desdén, «no solo pagaré lo acordado y te pediré perdón públicamente, sino que duplicaré la oferta. 480,000 reales». Los invitados se rieron aún más fuerte. Para ellos era imposible que un niño afrodescendiente de los suburbios tuviera conocimientos por los que profesionales especializados cobraban fortunas. Diego asintió por última vez y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia el grupo. «Solo una pregunta más, señora Verónica. ¿Está segura de que quiere que esto sea público? Porque cuando traiga la traducción mañana, mucha gente querrá saber cómo sucedió». Por primera vez en toda la noche, Verónica dudó una fracción de segundo. Pero su arrogancia pudo más. «Querido, el único público por el que deberías preocuparte son los asistentes sociales que querrán entender por qué un niño fantasea tanto sobre sus capacidades». Lo que esos adultos privilegiados no podían ver era que cada palabra cruel que pronunciaban estaba siendo cuidadosamente archivada en la mente de alguien que a los 13 años ya había aprendido que las mayores victorias provienen del silencio estratégico y la preparación meticulosa, que muy pronto convertirían su noche de humillación en el comienzo de la caída de quienes creían que el dinero y el estatus eran sinónimos de inteligencia y superioridad. De regreso a casa, Diego permaneció en silencio mientras Lucía conducía el Toyota con manos temblorosas. La tensión en el ambiente era palpable y ella finalmente no pudo contenerse más. «Diego, por el amor de Dios, ¿qué fue eso? ¿Te volviste loco?» Su voz temblaba entre la ira y la desesperación. «Esa mujer puede despedirme.
puede destruirnos, y ahora vas a ir mañana a hacer el ridículo intentando traducir japonés. Diego miró por la ventana observando las luces de la ciudad pasar. Mamá, sé lo que estoy haciendo. ¿Cómo lo sabes? Lucía se detuvo bruscamente frente al edificio donde vivían. Diego, tienes 13 años. El japonés no se aprende en YouTube. El muchacho se volvió hacia ella y Lucía vio algo en los ojos de su hijo que la hizo dudar. Era la misma expresión que tenía cuando resolvía problemas de física que dejaban confundidos a sus compañeros de secundaria o cuando explicaba conceptos de programación a jóvenes adultos en el centro comunitario. Mamá, ¿recuerdas cuando el señor Takeshi vino a visitar a la abuela el año pasado? Lucía frunció el ceño. Takeshi era un empresario japonés que se había casado con una prima lejana de la familia por parte del padre de Diego. Sí, pero... Él se sorprendió cuando pude conversar con él en japonés. ¿Recuerdas que les pareció gracioso que lo hubiera aprendido solo por internet? El recuerdo regresó poco a poco. Takeshi había pasado 2 semanas en Brasil y Diego había sido el único de la familia capaz de comunicarse con él con fluidez. En aquel momento todos se rieron pensando que era solo una curiosidad adolescente. Diego, una conversación básica es una cosa. Traducir documentos técnicos es completamente diferente. Lo sé, mamá, por eso voy a necesitar ayuda. Dentro del apartamento, Diego encendió inmediatamente su vieja computadora, una máquina que él mismo había ensamblado con piezas usadas compradas a lo largo de 2 años. Mientras se cargaba el sistema, tomó el móvil y marcó un número que no había usado en meses. Hola, señor Takeshi. Sí. Soy Diego, el hijo de Lucía. Sí, el niño que hablaba japonés con usted. Lucía observaba aún incrédula mientras Diego hablaba con fluidez en japonés durante 20 minutos. Ella solo comprendía algunas palabras en portugués que mezclaba ocasionalmente. Documento, construcción, tecnología sostenible, urgente. Cuando Diego colgó, sonreía por primera vez desde que habían salido de la mansión de Verónica. Él nos ayudará. Takeshi trabaja precisamente con tecnología de construcción sostenible en Japón. Dijo que revisará mi traducción por videollamada mañana por la mañana antes de que regrese a la casa de la señora Verónica. Lucía se sentó pesadamente en el sofá. ¿Cómo? ¿Cuándo aprendiste japonés de verdad? Diego abrió un cajón y sacó una pila de certificados y diplomas que su madre nunca había visto. Certificados online de idiomas, programación, matemáticas avanzadas, física, todos a su nombre, todos con fecha de los últimos 3 años. Mamá, ¿recuerdas cuando trabajabas 2 turnos y yo me quedaba viendo televisión después de colegio? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas mientras hojeaba los documentos. Su hijo de 13 años tenía certificados que muchos adultos no podrían obtener. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque sabía que te preocuparías por pagar cursos, profesores particulares, cosas que no podemos permitirnos. Primero quería demostrar que podía aprender por mi cuenta. Diego se sentó junto a su madre. Cuando murió papá, me prometí que algún día no tendrías que volver a limpiar la casa de gente que nos trata mal. Solo que no esperaba que la oportunidad llegara así. Mientras tanto, en la mansión Castello, Verónica terminaba de contar la historia del desafío imposible a un grupo más grande de amigos que habían llegado para la cena tardía. La sala estaba llena de risas mientras ella imitaba la seriedad de Diego al aceptar el desafío. Deberían haber visto la cara del niño. Verónica gesticulaba dramáticamente con una copa de vino, completamente convencido de que puede traducir japonés técnico. Es hilarante cómo estas personas viven en mundos de fantasía. Roberto Méndez levantó su copa. Brindemos por el entretenimiento gratuito de mañana. Apuesto otros 50,000 a que el chico ni siquiera puede leer el título del documento. Hecho, sirvió Patricia Almeida. De hecho, ¿qué tal si lo transmitimos en vivo? Podría hacerse viral. Niño de los suburbios intenta impresionar a millonarios y fracasa estrepitosamente. Punto. Verónica aplaudió emocionada. Genial. Vamos a grabarlo todo. Será una lección educativa sobre la importancia de conocer nuestro lugar en la sociedad. Y después, añadió Carlos Mendoza, empresario inmobiliario, podemos usar esto como ejemplo en nuestros círculos empresariales. Mostrar cómo mantener la disciplina y la jerarquía en nuestras empresas. El grupo se rió aún más fuerte, ya planeando cómo convertir la humillación de un niño en contenido para sus privilegiadas redes sociales. De vuelta en el apartamento, Diego trabajó hasta las 3 de la madrugada, no solo traduciendo el documento, que había terminado en 2 horas,
sino investigando cada empresa mencionada, cada tecnología referenciada, cada persona citada en los contratos. Lo que descubrió lo dejó en shock. El documento no era solo un contrato de tecnología sostenible, era un elaborado esquema de lavado de dinero disfrazado de asociación tecnológica. La empresa japonesa que figuraba como socia tenía direcciones falsas, las certificaciones eran falsificadas y el dinero se desviaba a cuentas en paraísos fiscales. Diego imprimió no solo la traducción perfecta, sino también un informe de 15 páginas detallando todas las irregularidades que había descubierto. Cada alegación estaba respaldada por evidencias que había recopilado de registros públicos, sitios web gubernamentales y bases de datos internacionales. A las 5 de la mañana hizo una última llamada a Takeshi, quien confirmó su sospecha y le ofreció algo aún mejor: contactos en la Policía Federal especializada en delitos financieros internacionales que ya investigaban movimientos sospechosos relacionados con empresas fantasma japonesas. «Diego», dijo Takeshi en un portugués cuidadoso durante la videollamada, «has descubierto algo muy grave. Estas personas no solo están engañando a sus socios, están cometiendo delitos que pueden acarrearles décadas de prisión». Diego asintió sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una extraña calma. «Señor Takeshi, ¿cree que debo entregar esto a la policía antes o después de mostrárselo a la señora Verónica?» Takeshi sonrió. «¿Qué tal si lo entregamos a la policía y a la prensa al mismo tiempo que usted presenta su simple traducción? Así, cuando ella se dé cuenta de lo que realmente está pasando, ya será demasiado tarde para que pueda ocultar las pruebas». A las 7 de la mañana, Diego estaba listo. Tenía 3 sobres. Uno con la traducción perfecta que Verónica había pedido, otro con el informe completo de las irregularidades y un tercero con copias de todo que entregaría simultáneamente a las autoridades competentes. Lucy observó a su hijo vestirse con la camisa más elegante que tenía, la misma que usaba para las presentaciones en la escuela, y sintió una mezcla de orgullo y terror. «Hijo, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Esa gente tiene mucho poder». Diego abrazó a su madre y le susurró: «Mamá, el verdadero poder no viene del dinero, viene del conocimiento, la preparación y el valor para hacer lo correcto. Hoy descubrirán la diferencia». Cuando Diego tocó el timbre de la mansión Castello a las 9 en punto de la mañana, estaba siendo observado por cámaras que transmitían en directo al grupo de amigos de Verónica, todos ansiosos por presenciar lo que creían que sería la humillación definitiva de un niño que había olvidado su lugar. Lo que ninguno de ellos sabía era que en ese mismo momento, en comisarías y redacciones de periódicos de toda la ciudad, otras personas abrían sobres idénticos que contenían pruebas que convertirían aquella mañana en la caída más espectacular que los círculos de élite de la ciudad habían presenciado jamás. Y todo comenzaría con un chico de 13 años que entregaba tranquilamente una traducción que era mucho más de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. La puerta de la mansión se abría exactamente a las 9 en punto, revelando a Verónica con una sonrisa maliciosa, ya ensayada para las cámaras que transmitían en directo a sus amigos. En la sala, 16 personas esperaban lo que consideraban el mejor entretenimiento matutino que podían tener. «Ha llegado nuestra pequeña estrella», anunció Verónica teatralmente, haciendo gestos para que Diego entrara. «Espero que hayas traído al menos un intento de traducción para que nos divirtamos». Diego entró tranquilamente llevando una carpeta de cuero que había tomado prestada de la biblioteca de la escuela. «Sí, lo traje, señora Verónica. De hecho, traje más de lo que esperaba». Roberto Méndez dejó de beber el champán que había estado bebiendo desde las 8 de la mañana. ¿Más de lo que esperábamos? El chico ha aprendido a dibujar letras japonesas. Las risas resonaron por la sala, pero algo en el tono sereno de Diego hizo que algunos de los presentes intercambiaran miradas ligeramente incómodas. «¿Puedo presentar mi traducción?», preguntó Diego, manteniendo un tono respetuoso. «Por supuesto, querido». Verónica se acomodó en el sillón principal, como una reina a punto de ver a los gladiadores ser devorados por leones. «Todos estamos ansiosos por ver tu interpretación creativa». Diego abrió la carpeta y sacó 3 conjuntos de documentos organizados. «Señora Verónica, usted pidió una traducción del contrato de asociación tecnológica con la empresa Sakura Tech Solutions. Aquí está». Le entregó el primer documento. Verónica lo tomó con desdén, pero a medida que sus ojos recorrían las páginas, su expresión cambió drásticamente. Esto es correcto», murmuró ella, verificando secciones específicas que conocía. «¿Cómo has...?» «Pero hay un problema», continuó Diego con una firmeza en la voz que hizo que el silencio se extendiera por la sala. «Sakura Tech Solutions no existe». Patricia Almeida se rió nerviosamente.
¿Cómo que no existe? Claro que existe. Diego sacó el segundo juego de documentos. Lo he verificado en los registros oficiales del gobierno japonés, en la base de datos de empresas internacionales y en los organismos de control tecnológico. La empresa que figura en el contrato es ficticia. Las direcciones son falsas. Las certificaciones son falsificadas. Verónica se levantó bruscamente y le arrebató los papeles de las manos a Diego. No sabes de lo que estás hablando. Es imposible que... Sus palabras se desvanecieron cuando vio las capturas de pantalla, los sellos oficiales del gobierno japonés que confirmaban la inexistencia de la empresa y los informes detallados que mostraban cada irregularidad. Señora Verónica, dijo Diego con calma, está a punto de transferir 50 millones de reales a cuentas bancarias en paraísos fiscales. Esto no es una asociación tecnológica, es lavado de dinero. El silencio en la sala era ensordecedor. Carlos Mendoza, que había apostado 200,000 reales contra Diego, estaba pálido como papel. Pero hay más, continuó Diego sacando el tercer juego de documentos. He descubierto que no es la primera vez. En los últimos 3 años, Castello Construcciones ha transferido más de 200 millones a través de esquemas similares. Verónica temblaba. Tú no puedes probar eso. Sí puedo. Diego sacó su viejo móvil y mostró una grabación. Era la propia Verónica la noche anterior, presumiendo ante los invitados de cómo eludía las inspecciones utilizando asociaciones internacionales creativas. ¿Has grabado nuestra conversación?, gritó Roberto incrédulo. No, respondió Diego con serenidad. Ustedes la transmitieron en vivo. Todavía está al aire. Fue entonces cuando sonó el primer teléfono, luego el segundo. En 15 segundos, todos los móviles de la sala estaban sonando simultáneamente. Patricia contestó su teléfono con manos temblorosas. ¿Hola? ¿Qué? ¿Periodista? ¿Cómo consiguieron mi número? En la televisión de la sala, que había permanecido encendida en volumen bajo, el presentador del principal noticiario de la ciudad anunciaba: empresa constructora millonaria investigada por caso de lavado de dinero descubierto por adolescente de 13 años. Verónica se desplomó en el sillón al ver su propia foto aparecer en la pantalla junto al titular. Empresaria humilla a niño y acaba expuesta en fraude millonario. ¿Cómo has? Susurró ella. Cuando me desafió ayer, me di cuenta de que no se trataba solo de la traducción, explicó Diego. Se trataba de demostrar que yo no era capaz, así que decidí demostrarle exactamente de lo que soy capaz. El celular de Verónica sonó. Era su abogado. ¿Verónica? La Policía Federal acaba de llegar a la empresa con orden de registro y confiscación. Tienen pruebas detalladas de lavado de dinero. ¿Dónde estás? Diego se dirigió a la puerta, llevando su maletín vacío. Señora Verónica, sobre los 240,000 reales. ¡Fuera de aquí!, gritó ella, con lágrimas de rabia y desesperación corriendo por su rostro. Ya no necesito dinero, dijo Diego con calma. 3 periódicos ya han ofrecido cantidades mayores por los derechos exclusivos de la historia y la Universidad Federal me ha ofrecido una beca completa. Se detuvo en la puerta y se volvió una última vez. Y señora Verónica, mi madre ya no va a trabajar aquí. Ella acaba de ser contratada como supervisora de limpieza en el tribunal de la ciudad. Ganará el triple de lo que usted le pagaba. Mientras Diego caminaba hacia el coche donde lo esperaba su madre, podía escuchar los gritos y el pánico que provenían de la mansión. Las sirenas de la Policía Federal ya sonaban en la distancia. El chico de 13 años que había sido humillado la noche anterior ahora caminaba como alguien que acababa de descubrir que el conocimiento, la preparación y el coraje pueden derribar cualquier imperio construido sobre la arrogancia y el crimen. Pero lo que ni siquiera Diego podía prever era cómo ese momento transformaría no solo su vida, sino que inspiraría a toda una generación a no volver a aceptar nunca más ser subestimada por quienes confunden el poder con la superioridad. 6 meses después, Diego caminaba por los pasillos de la Universidad Federal como el estudiante más joven de Ingeniería y Lingüística aplicada jamás admitido en la historia de la institución. Su beca completa había venido acompañada de ofertas de 3 editoriales para publicar un libro sobre su experiencia y 2 empresas de tecnología ya se disputaban un futuro contrato de consultoría. Profesor Diego, bromeó Takeshi durante una videollamada, ahora su mentor oficial en proyectos de traducción internacional. ¿Cómo se está adaptando su nueva vida de celebridad académica? Diego sonrió mientras miraba por la ventana del laboratorio de idiomas que había ayudado a diseñar. Todavía me estoy acostumbrando, señor Takeshi, pero es increíble ver cuántas puertas se abren cuando la gente realmente presta atención a lo que tienes que decir.
La transformación no solo se había producido en la vida de Diego. Lucía ahora dirigía el departamento de limpieza de 3 edificios públicos y ganaba más en un mes de lo que había ganado en un año trabajando para Verónica. Había vuelto a estudiar, cursando administración por las noches, y por primera vez en años sonreía genuinamente cuando hablaba del futuro. «Mamá, llegó otra carta», anunció Diego al entrar en la cocina de su nuevo apartamento, un lugar sencillo, pero suyo. «Es de Netflix. Quieren comprar los derechos de nuestra historia para hacer un documental». Lucía sacudió la cabeza aún incrédula. «Hijo, a veces me despierto pensando que todo esto es un sueño. ¿Cómo conseguiste mantener la calma aquel día?» «¿Recuerdas lo que siempre decía papá? El conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. Solo tenía que demostrar que él tenía razón». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Verónica cumplía arresto domiciliario en un apartamento alquilado de 2 habitaciones. Su empresa había quebrado durante la investigación. Sus bienes fueron confiscados para resarcir a las víctimas del esquema de lavado de dinero y ella esperaba juicio por formación de banda criminal y evasión de divisas. Roberto Méndez había perdido su cadena hotelera en una auditoría posterior que reveló irregularidades similares. Patricia Almeida fue despedida de la multinacional farmacéutica después de que el escándalo se hiciera viral a nivel internacional, convirtiéndose en persona non grata en el mercado corporativo. Almohadilla continuación del relato. «Doctora, la prensa pregunta si tiene algo que declarar sobre el documental que Netflix está produciendo», le preguntó su abogado defensor durante una de las pocas visitas que recibía. Verónica miró por la ventana del pequeño apartamento, muy diferente a las vistas panorámicas que solía tener desde su mansión. «¿Qué voy a decir? ¿Que un niño de 13 años me derrotó? ¿Que perdí todo porque subestimé a alguien a quien consideraba inferior?» Su abogado suspiró. «Señora Castello, el fiscal está dispuesto a negociar si usted colabora con las investigaciones sobre otros casos similares. Podrían reducir su condena de 15 a 8 años. Y admitir que ese niño tenía razón». Verónica se rió amargamente. «Prefiero cumplir la condena completa antes que darle esa satisfacción». Lo que Verónica no sabía era que Diego nunca había buscado venganza. De hecho, cuando supo de las dificultades económicas que enfrentaba la familia de algunos de los empleados de Castello Construcciones tras el cierre de la empresa, había creado un fondo de ayuda utilizando parte del dinero que había ganado por los derechos de su historia. «Señor Diego», le dijo la reportera de la televisión durante una entrevista para el programa matutino más visto del país, «mucha gente dice que usted es un genio. ¿Cómo se siente con esa etiqueta?» Diego ajustó su corbata nueva, un regalo de graduación anticipado de Takeshi, y sonrió con la misma calma que había mostrado aquella noche en la mansión. «Creo que el verdadero genio está en nunca dejar de aprender y nunca aceptar que las circunstancias de tu nacimiento determinen tu futuro». ¿Tiene algún mensaje para otros jóvenes que se encuentran en situaciones similares? Sí, Diego miró directamente a la cámara. No importa cuánto dinero tengan las personas que tratan de hacerte sentir pequeño. No importa cuánto poder crean que tienen. El conocimiento es democrático. Internet es democrático. Las oportunidades de aprender están ahí para quien realmente las busque. Hizo una pausa, recordando las palabras crueles de aquella noche. Y especialmente para los niños que han sido humillados por adultos que confunden el privilegio con la inteligencia. Ustedes tienen derecho a soñar en grande, a prepararse en silencio y a demostrar que el futuro no pertenece a quienes nacieron con ventajas, sino a quienes están dispuestos a trabajar por sus sueños. El programa se hizo viral en menos de 24 horas. Almohadilla Nunca Subestimes se convirtió en trending topic mundial y miles de jóvenes compartieron sus propias historias de superación y determinación. Un año después, Diego inauguraba el Instituto de Traducción e Inclusión Digital que había fundado con la ayuda de Takeshi y otros socios internacionales. El instituto ofrecía cursos gratuitos de idiomas y tecnología para jóvenes de comunidades vulnerables. «Profesor Diego», le dijo Ana, una de sus primeras alumnas, una niña de 12 años que ya hablaba 3 idiomas con fluidez, «¿es verdad que usted también empezó estudiando solo en Internet?» Diego sonrió mientras observaba el aula llena de computadoras modernas y estudiantes concentrados. «Sí, Ana, pero lo más importante que aprendí no fue japonés o programación. Aprendí que las personas que tratan de hacerte sentir pequeño lo hacen porque tienen miedo de tu potencial. ¿Y qué hacemos con ese miedo? Lo convertimos en combustible para demostrar que estaban equivocados». Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Verónica veía el reportaje sobre la inauguración del instituto. Por primera vez en meses, algo parecido al remordimiento pasó por sus ojos.
No por haber perdido su fortuna, sino por haber sido incapaz de ver el talento que había tenido frente a ella. Su teléfono sonó. Era su hermana menor, con quien no hablaba desde el escándalo. Verónica, vi el reportaje. Ese niño, ese joven, podría haber sido cruel contigo después de todo lo que le hiciste. Pero creó algo hermoso. Verónica cerró los ojos. Lo sé. ¿Alguna vez pensaste en pedirle perdón? Todos los días. Pero, ¿cómo le pides perdón a alguien cuya vida casi destruyes por diversión? Tal vez empezando por intentarlo. Esa noche, por primera vez en meses, Verónica escribió una carta. No una declaración pública, no un gesto para las cámaras, sino una disculpa sincera reconociendo el daño que había causado y expresando admiración por el joven que había convertido su cruel juego en una oportunidad para ayudar a otros. Dio recibió la carta 2 semanas después. La leyó en silencio mientras Lucía preparaba el desayuno en su nueva cocina. ¿Qué piensas hacer?, le preguntó su madre. Diego dobló la carta cuidadosamente. Voy a responderle. Papá siempre decía que el perdón no es para quien lo recibe, sino para quien lo da. Y además, sonrió, creo que ella podría aprender algo en nuestro instituto cuando salga de prisión. Lucía abrazó a su hijo, el mismo niño que había protegido detrás de ella aquella noche, ahora convertido en un joven que entendía que la verdadera victoria no estaba en derrotar a sus enemigos, sino en transformar el mundo para que otros niños no tuvieran que pasar por lo mismo que él había pasado. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, le dijo Lucía. ¿Qué, mamá? Que lo único que necesitabas para cambiar tu vida ya lo tenías dentro de ti. Solo necesitabas que alguien te diera la oportunidad de demostrarlo. Diego miró por la ventana hacia el instituto que había construido, donde decenas de jóvenes como él descubrían cada día que sus sueños no tenían por qué limitarse por las expectativas de otros. No, mamá, lo único que necesitaba era recordar que nadie puede decidir por ti cuánto vales. Eso solo lo decides tú. Y mientras el sol se alzaba sobre la ciudad, Diego se preparaba para otro día de enseñar a jóvenes que, como lo había aprendido a los 13 años, el conocimiento, la preparación y el coraje para hacer lo correcto pueden transformar no solo una vida, sino el mundo entero.